Había una vez un funcionario, había una vez un funcionario, que el presidente lo nombró de secretario, que el presidente lo nombró de secretario, y comenzó, coge aquí, coge allá, coge allá, coge aquí, coge aquí, coge allá. Y comenzó, coge aquí, coge allá, coge allá, coge aquí, coge aquí, coge allá. Muy buenas noches, amigos y amigas, sean ustedes bienvenidos a esta su sección de audiencia preliminar, un programa bajo la producción exclusiva de Corniel y Corniel International Law Firm y bajo el patrocinio exclusivo de los laboratorios de Path Worldwide Corporation, encargados de elaborar y distribuir los tratamientos de Bioxel, de Ultrapros, del Kit del Placer y entre otros, y una coproducción de la CDEE. Para todos ustedes y desde la República Dominicana, a través de Canal del Sol, Canal 6, estaremos con ustedes como es costumbre de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche y a través de Facebook Live, llevando los principales cortes de noticias. El doctor Omar Corniel no nos acompañará el día de hoy, está atendiendo pues responsabilidades laborales y personales que lo han mantenido un poquito alejado del escenario de la programación, pero Dios mediante estará con nosotros muy probable a partir de la próxima semana, ya que mañana también pues tiene compromisos en el interior del país que debe representar a la firma Corniel y Corniel en ámbitos laborales. Muchas noticias, miércoles 19 de septiembre, usted debe estar pendiente porque la situación se vuelve cada vez más caótica. Hemos visto protestas por alza de los combustibles, hemos visto amenazas por parte de los transportistas, los mismos amenazan con subir el pasaje, había un paro también que estaba supuesto a ejecutarse y una población que se mantiene en vilo, porque un solo aumento más no lo soporta la población. Artículos de primera necesidad por las nubes, poco trabajo, inseguridad ciudadana y encima de esto ahora alza de los pasajes, pues mantiene a una población en expectativa. El gobierno, el PLD, presidente Medina, debe estar pendiente, debe revisar qué es lo que pasa. El país no aguanta una carga impositiva más. La situación es caótica, hay pocas oportunidades de empleo, poco circulante en la calle, el dólar casi al 50 por uno ya. Vamos a tomar medidas, vamos a inyectar a la economía. El Banco Central, que siempre dice que crecemos 3-4 puntos porcentuales cada trimestre, o que supuestamente las exportaciones han crecido en un 7%. ¿Dónde está el circulante? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está eso? El flujo de efectivo. No se ve, presidente. Lamentablemente, ya el país no aguanta más. El canciller de la República, Miguel Vargas Maldonado, nuevamente acapara las primeras planas y en esta ocasión no es por puntos positivos. Todos saben que el canciller pues apoyó a Danilo Medina y al PLD, que hoy en día es gobierno, y esa cuota básicamente le ha sido retribuida y pagada, nombrado como canciller, y sabemos que como es costumbre ya los políticos cuando ocupan un cargo particular llevan todas sus gentes. Pero hay un presupuesto establecido, debemos tener conciencia con eso. Y salió a la luz pública un pequeño reportaje que le hicieron sobre el incremento y la forma en que multiplicaron las nóminas en el Mirex. Estamos hablando de que prácticamente más del 50% del presupuesto se ha visto abultado, más del 50% del personal, personas que supuestamente ni siquiera se aparecen por las inmediaciones del Mirex, hoy en día están como asesores y están cobrando grandes sumas de dinero en detrimento del Estado Dominicano, en detrimento de nuestro país. Tanta falta que hace inyectar dinero y mire cómo está el despilfarro. Vamos a ver reacciones ante investigación de multiplicación de nóminas en el Mirex. Los recursos destinados en el Ministerio de Relaciones Exteriores para el pago de nómina provocaron la reacción de la sociedad civil, que lo define como una muestra de clientelismo político. Ese es el reflejo del modelo político que se ha instalado en la República Dominicana. Y evidentemente de que el caso de la Cancillería es una situación sumamente penosa y vergonzosa. Tener una misión, por ejemplo, como la que uno vio en países centroamericanos, por ejemplo en España, la cantidad de cónsules, vicecónsules, ministros consejeros, secretarios, que ni siquiera están laborando en esas misiones, sino que se encuentran aquí. Es una muestra del clientelismo y del padronazgo institucionalizado en la administración pública
que hace raíces y metástasis al interior del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pidieron al Ministerio de Administración Pública tomar medidas y resolver las distorsiones en las nóminas de Cancillería. Nosotros esperamos que el ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, pueda resolver las distorsiones generadas en el Ministerio de Relaciones Exteriores en la nómina pública. Entienden el gobierno debe exigir ejemplaridad a quienes nos representan. Entonces yo pienso que el presidente debe de revisar cómo se está haciendo, no solamente política exterior, o sea, sobre qué costo. Yo no estoy criticando la política exterior, lo que me llama la atención es lo que le está costando a este país esa política exterior. Para los representantes de la sociedad civil, esto muestra la ausencia de la implementación de la carrera diplomática y consular. Los dominicanos. Vimos a Julio Castaño manifestarse sobre la política exterior. Yo quisiera que alguien me explicara lo que realmente ha hecho Miguel Vargas Maldonado desde la Cancillería. Y no solamente a qué costo, sino actualmente más del 30-40% de esos empleados que se han inyectado al Mirex, que actualmente fungen como cónsules, como vicecónsules, como asesores, que supuestamente prestan servicio en España, en Centroamérica, en Sudamérica, y hoy en día están en el país. ¿Dónde está la persecución? Porque automáticamente eso se denomina corrupción. No solamente es clientelismo político, es que si usted tiene una nominilla de personas que realmente ni siquiera están prestando una labor, ni se están desempeñando, ni están haciendo algo por el Mirex, ni están aportando nada al país, no solamente se está robando el dinero de un Estado, sino que ese dinero deja de invertirse en sectores donde realmente se necesita inversión. Fíjense cómo está educación, fíjense cómo están los hospitales, fíjense hoy en día cómo está el tema con el alza de los combustibles, fíjense cómo prácticamente hay una tasa de desempleo en los jóvenes de más de un 28%. Ese dinero que se ha incrementado, que son millones y millones de pesos, en más de 600 empleados que se ha incrementado la nómina, pudiese utilizarse en un sector que puede ser de aprovechamiento para nuestro país. Por eso es que nosotros decimos desde esta tribuna que cuando suceden casos como ese, atentan contra nuestro país, atentan contra nuestro futuro, contra nuestro desarrollo. Usted le está negando la oportunidad a un niño de educarse y de prepararse. Usted le está negando la oportunidad a un sector envejeciente que hoy en día carece de una pensión, que carece de un seguro médico. Usted le está negando la oportunidad, por ejemplo, a cientos de soldados que prestaron su vida y pusieron en riesgo cuando fueron a defender a Irak en el 2003, que fueron en auxilio por un convenio con los Estados Unidos. Usted está afectando a un sector, por ejemplo, que pide pensión como los cañeros. Usted está afectando a un sector en educación de maestros que hoy en día no están pensionados. Pero de igual forma usted está afectando parte de obras que no han sido terminadas, equipamientos que no han podido realizarse, situaciones como esa, y usted la une a 2 o 3 escándalos más, como el tema, por ejemplo, de la Junta Central Electoral y los escáneres, que ni siquiera se investigó, que se compraron unos aparatos que prácticamente ni se utilizaron. ¿Y dónde están esos 2.000 millones de pesos? Nadie se ha preguntado eso. Sin embargo, cuando sucede una situación para distraer al público, crear impacto, ahí sí se acaparan los primeros planos. Por eso es que nosotros también decimos desde aquí que situaciones como hemos visto, que han llevado a la salida de un Marino Zapete, del Jarabe, que han llevado a la salida de Milagros Germán de un Cheverenay, o que ha llevado a la salida de Altagracia Salazar de CDN, están acaparando también los medios de comunicación, con un propósito fundamental: mantenerlo a usted que está en casa, alejado de la realidad, impedirle a usted que se mantenga informado, para que situaciones como esta no salgan a la luz pública. Y si usted lo ataca, si usted lo presenta y si usted muestra la cara de la moneda, entonces ese poder, porque están embriagados de poder, pues quieren sugestionar de alguna forma u otra llamando a dueños de canales y sometiendo presión, porque todo aquí lamentablemente es política. Y así no puede ser. Eso hay que investigarlo
presidente Danilo Medina, usted que tiene intenciones de reelegirse, y aunque usted no lo ha dicho, con el solo hecho de decir que usted va a dar una respuesta en marzo, está dejando eso a la expectativa. Y con situaciones como esta que usted piensa reelegirse, para tomarlo como muestra. Sabemos que le aportó un 3 o un 4%, es unas elecciones que tal vez marcaron una diferencia, pero vamos a hacer las cosas con orden. Eso raya en lo absurdo, no solamente en clientelismo político, es una desfachatez, es un abuso, es una burla a nuestro pueblo, es una burla a los dominicanos, que hoy en día están pagando en carne propia esa elección que hicieron por usted, y usted ni siquiera se manifiesta a su país. Eso es improcedente y de alguna forma u otra usted debe tomar decisión. Corrupto no es solamente aquel que comete acto de corrupción, es aquel que a sabiendas de que se comete un acto pasa desapercibido o no lo toma en consideración. Entonces así no, señor presidente. Vamos a ponerle un poquito de orientación a nuestro país. Buenas noches, audiencia preliminar. Sí. Adelante, está al aire. Buenas noches. Su opinión, por favor. Sí, y eso que tú no te has referido ahora a las redes sociales, que la nueva ley de partido, ahí hay por lo menos un artículo que tú no puedes ni siquiera hablar de los precandidatos, porque también le vas a poner una mordaza a uno por las redes sociales. Bueno, ya usted ve cómo anda la cosa. Eso es un artículo que yo también me voy a referir en su momento y que lo vamos a mantener a usted informado, porque también la población ni siquiera sabe lo que se contempla en la ley de partido, conoce lo básico, lo que se ha sazonado en los medios de comunicación. Eso prácticamente es una pequeña dictadura. De momento, uno no va a poder opinar ni siquiera en un medio. Van a acaparar, como en Venezuela, el 95% de los espacios televisivos, para evitar y mantener a una población alejada de la realidad, sordos y mudos. Y por eso yo ayer decía, cuando el doctor Omar Corniel decía que habían protestas en el país, yo no la veo, yo no la siento. No estamos llamando con esto a que se hagan protestas de manera violenta, pero que se dejen sentir, que se dejen escuchar, porque de ninguna forma entonces el gobierno va a reaccionar. Y si nosotros, que estamos pasando esto, no somos dolientes, imagínese usted que van a ser ellos que están en la miel del poder. Buenas noches. Buenas noches, Óscar Corniel y su programa Audiencia Preliminar. Gracias, adelante. Lo que usted está diciendo es una pura verdad. Aquí estas autoridades que se han endiosado en este poder, lo que quieren implantar es una dictadura en este país. Pero óigase, este señor ministro de Educación, el arquitecto, tiene un vocero que es del Ministerio de Educación y ahora lo pasa, lo saca del Ministerio de Educación para que sea su vocero en su campaña. Eso es así. Y esto no es nada, ese programa de ustedes que están diciendo la verdad y donde nosotros tenemos derecho de hablar y decir las cosas como son o como entendemos que son, de momento se lo van a cerrar, pero que tiene que ser un parámetro para que el pueblo se dé cuenta qué está haciendo Danilo Medina con este país y qué es lo que pretende. Y le está hablando un fundador del PLD, carajo, que desde 15 años me entregué y nunca tuve detrás de un caguito, pero era bochista y no pensaba que el PLD iba a llegar al derrotero como lo tiene este individuo y estos funcionarios engreídos y lambones que tienen a su alrededor. Eso es así. Muchas gracias por su llamada. Buenas noches, audiencia preliminar. Bueno, Sí, buenas. Está al aire. Su opinión, por favor. sí, tú estabas tocando el escándalo ahí de la Cancillería ahora, creo. Correcto. Eso, que a Alicia se le escapó algo. Que la esposa de Milton Ray Guevara, el presidente del Tribunal Constitucional, esa doña gana 300,000 pesos en esa nómina. Imagínese usted. Gracias. Y si siguen indagando y si siguen despolvando, van a encontrar más cosas. Pero usted sabe qué es lo triste de esto. No es eso, porque eso no le sorprende a la población dominicana. A ese nivel hemos llegado. Que ya a nosotros eso no nos sorprende porque entendemos que lamentablemente cuando una persona invierte en política es para llegar a un puesto particular y hacerse de ellos.
pero no de la forma en lo que lo estamos viendo. Entonces, por eso es que yo hago un llamado. ¿Qué podemos esperar nosotros como país cuando Farideh Raful acude a una Cámara Legislativa en más de 7 ocasiones para pedir de que se explique los fondos que se destinaron en Joao Santana para las campañas y le ha sido negado en 7 ocasiones? ¿Dónde está la transparencia en nuestro país? Buenas noches. Adelante, su opinión, por favor. ¿Cómo? Adelante, está al aire, su opinión, por favor. Vamos a que nos escuchen, por favor, a través del teléfono. Siempre en televisión hay un pequeño delay por el teléfono que usted va a estar al aire para que emita su opinión y pueda participar en el proceso. Nosotros desde aquí tenemos un propósito fundamental, como dijo el señor, hasta que nos lo permitan, hasta que en algún momento el gobierno y esos funcionarios engreídos y borrachos de poder entiendan que puedan acaparar todos los canales y los medios de comunicación, pues terminan de alguna forma u otra desplazando a aquellos no que estén en contra del gobierno, que estén en contra de los actos de corrupción y de la desfachatez que nosotros atacamos acá. Porque debemos tener dolientes y debemos tener una tribuna que usted que esté en casa y siente una situación particular puede expresarse, como lo hemos hecho aquí desde el ámbito político, desde el ámbito social, desde el ámbito jurídico. Buenas noches, audiencia preliminar. Buena. Adelante, su opinión, por favor. Sí. No, con relación a la diputada Farideh, Sí. ella solamente va a la Cámara a pedir eso, pero inmediatamente ella lo pide, ella se va, ella no hace vida legislativa, ella lo que es, como se dice, mucha simulación, no tiene calidad moral para exigir nada. Bueno, gracias. Esa es la opinión de la señora. Buenas noches, audiencia preliminar. Sí. Está al aire. Aló. Está al aire, adelante. Aló. Bueno, parece que el señor tiene problemas. Y a la señora, con todo respeto, su opinión la respetamos, pero no solamente Farideh, ha ido con una comitiva y con documentos que piden de manera específica eso y que han hecho seguimiento. Y desde la Cámara Legislativa también ha aportado bastante Farideh Raful. Buenas noches, audiencia preliminar. Buenas noches. Adelante, su opinión, por favor. Yo quería hacer una pregunta. Sí. Yo lo que quiero es preguntar. Sí, le escuchamos, adelante. Yo lo que quiero preguntar es, si el ministro de Educación ya se postuló para presidente, ¿él no tiene que irse de Educación? Perfecto, gracias. Hasta ahora no lo he hecho oficial. Los rumores indican que él tiene, ¿verdad?, tal vez la voluntad de dirigirse y de postularse a lo interno del partido, pero todavía no lo ha hecho oficial. Desde el mismo momento en que lo haga oficial entendemos que debería ceder pues su posición a otras personas. Buenas noches. Buenas. Parece que hay problema en la línea. Y mire qué es lo triste de esto. Este impacto, que es un impacto negativo, porque esos millones de pesos, que son bastantes, que se deja de ingresar o de invertir en cualquier sector de nuestro país, cuando hay situaciones como la que han acontecido en el Mirex, conllevan, ¿usted sabe a qué? A que el gobierno en algún momento, por no tener un retorno, un flujo de efectivo y capital, tenga que recurrir a préstamos constantes, endeudando aún más nuestro país. Ayer escuchamos un televidente de que el gobierno de Danilo Medina ha endeudado a la República Dominicana con más de 20.000 millones. Pero la situación no es esa. Por ejemplo, hoy mismo el Senado aprobó 2 préstamos con sumas ascendentes a los 170 millones de dólares para financiar el desarrollo forestal y la ciudad mujer. Y usted le manifiesta eso a la población y era desconocido. 170 millones de dólares. Si nosotros cuantificamos los 5 actos de corrupción más sonados en los últimos 4 meses, hubiese dinero suficiente para inyectar a la economía y que existiera un mejor flujo de efectivo, que existieran mejores oportunidades para los jóvenes, que existiera mejor trato en diferentes sectores, que nuestros hospitales que están abandonados puedan suplirse de los insumos de primeros auxilios. Porque aquí hay hospitales
que las personas de escasos recursos, que son los más necesitados, acuden a un hospital y tienen que comprar una jeringuilla si quieren ponerse una inyección. Que no solamente tienen que acudir, sino que tienen que comprar los insumos de primera necesidad. Y sin embargo, el gobierno es indolente a estas situaciones particulares. Aquí hemos atacado vehementemente el tema de las parturientas, que significa un impacto económico importante en nuestro país. Y todo ese dinero usted comienza a reunirlo y usted comienza a verificar situaciones que se han venido dando. Y usted no se imagina la cantidad de dinero que aquí no solamente se está robando, se está despilfarrando, se está dejando de aprovechar, sino que estamos lacerando a nuestra población, a nuestros ciudadanos. Buenas noches, audiencia preliminar. Buenas. Adelante, hasta el aire. ¿Escucha? Sí, adelante. La luz LED, que hay vehículos que la usan, otros no, ¿cómo es? Va, ahí está, hay una ley del Intran, hay una queja de un televidente. Las luces LED, hay unos vehículos que la usan, otros no. Si usted tiene la mala suerte de que un operativo usted lo detengan, se la van a retirar. Existen algunos medios de transporte que le dan cierta autorización según el tipo de carga que desplace. Buenas noches, audiencia preliminar. Gracias, yo quiero opinar. Claro que sí, está al aire, su opinión. Lo que quiero decir es lo siguiente, que a lo mejor muchos teleoyentes no saben. Sí. El ministro Navarro, el ministro de Educación, tiene derecho a aspirar. Claro, Andrés Navarro. Porque lo que quizás muchas personas no saben es que él es pariente muy cercano de la periodista Josefina Navarro. ¿Quién es Josefina Navarro? La mamá de los hijos de Danilo. Ella vivía en el INVI, en el kilómetro 11 de la carretera Sánchez, y hay un vínculo muy fuerte que no puede romper. ¿De dónde saldrá el dinero? Porque él no tiene recursos. Pregúntenle a Danilo. Bueno, gracias. Ahí está la denuncia. Por eso es que nosotros decimos que vivimos en un patio. Es una isla y el que menos usted supone conoce las cosas. Sí es cierto, Andrés Navarro, que hoy en día funge una posición en el Ministerio de Educación, pues pudiese aspirar a ser candidato interno del PLD. Todavía no lo he hecho público. Es el rumor, al igual que circula el de Danilo y la supuesta reelección. Vamos a ver si se decide y en qué momento se decide, que por cierto, ese es otro tema que tampoco han tocado. Ese tema de educación, que en lo que va de año ha traído 3 o 4 protestas. Ahí hubo un tema también con unos uniformes escolares que hubieron inversión de más de 600 millones de pesos. Eso es un tema delicado. Un cambio tan rápido y tan repentino. Del uniforme clásico escolar, la camisa azul, los pantalones caquis, a un polo de color verde, azul, rojo. Son cosas que realmente nosotros nos preguntamos, ¿son necesarias? ¿Son primordiales? ¿Son básicas? Buenas noches, audiencia preliminar. Sí, ahí educación también es una bomba de tiempo que hay ahí con esa nómina. Bueno, en cualquier momento está óyeme, ahí de un funcionario, aquí en Sánchez Isabelita, ahí hay una familia de 16 miembros que cobran ahí y no van a la educación. Bueno, gracias. Ahí está la denuncia y recuerde usted el caso sonado con la famosa depuración de la nómina. Mucha gente lo aplaudieron porque entendieron que se venía arrastrando de una gestión anterior un sinnúmero de personas que supuestamente no estaban trabajando y estaban cobrando. Pero ¿fue esa realmente la razón por la cual se hizo la práctica o fue simplemente abrirle huecos a personas ligadas al propio Andrés Navarro? Sea usted el que juzgue. Buenas noches, audiencia preliminar. Adelante. Adelante, está al aire. Para decir que los uniformes fue en alguna parte que llegaron, porque para acá no llegan. Ay. Los uniformes, los suéteres. ¿Allá cómo van yendo? ¿Con las camisas azules todavía? Sí, todavía con las camisas azules. Bueno. No llegaron aquí a Cotuí. Allá no llegaron, gracias. Mírelo ahí, denuncia. Y supuestamente era el territorio nacional de las principales provincias. Pero de igual forma yo vi circulando por ahí en las redes sociales que le estaban dotando de zapatos a los niños más necesitados y que había una situación ahí también de calidad, de envuelta en el proceso. Si se va a hacer una inversión
en cualquier sector de nuestro país, en cualquier dependencia, si se decidió hacer una inversión, vamos a tratar de que la inversión sea de calidad, porque si no usted está botando el dinero. Oigan, unos zapatos que ni cemento tenían para pegarlo, eso es increíble. ¿Sabe cómo agarraban los zapatos? Con un tornillo diablito. Expuesto a que un niño de esto, en un proceso, como dice uno, termine afectando más. Yo porque no tengo las imágenes a mano, pero eso daba vergüenza. Buenas noches, audiencia preliminar. Buenas. En Neiva no ha llegado tampoco los uniformes. Tampoco en Neiva. En Neiva no ha llegado. Neiva y Cotuí. Los uniformes no se ven en Neiva. Gracias. En Neiva no ha llegado los uniformes tampoco. Ah, no, pero vamos a hacer un llamado a Andrés Navarro, el presidente de la República, y ojalá me sigan llamando de diferentes provincias. Cuando viene a ver solamente se dieron 2 o 3 sectores. Ni en Neiva ni en Cotuí llegaron los uniformes. Buenas noches. Buenas noches. En la provincia de Altagracia no ha llegado tampoco. Tampoco. En la Altagracia tampoco. Atención Andrés Navarro, usted que lo dividió por zona, amarillo, verde, azul, rojo. Buenas noches, audiencia preliminar. Buenas, adelante, su opinión. Provincia de Duarte tampoco. Tampoco, en la provincia de Duarte, Andrés Navarro, tampoco allá llegaron los uniformes. Pues yo creo que al final vamos a preguntar que dónde fue que lo enviaron, si fueron a los principales liceos de aquí, del Distrito Nacional. Porque una inversión de este tipo, buenas noches. San Juan de la Maguana tampoco. ¿Tampoco en San Juan? Ah, no, pero ¿y dónde fue que lo mandaron? San Juan de la Maguana. Yo creo que lo que dice el amigo televidente es cierto. Si está ya esto en educación, puede ser más impactante que lo del Mirex. Buenas noches, audiencia preliminar. Provincia Espaillat tampoco. Tampoco en la provincia Espaillat. No llegaron los uniformes. Buenas noches, audiencia preliminar. Sí, buena. En AFA tampoco. ¿Tampoco en Asua? No, Tampoco increíble. Gracias. Ni en Asua tampoco, Andrés Navarro. Presidente Medina, mírelo aquí. Esto era lo que yo quería buscarle. El uniforme escolar dominicano costó más de 640 millones de pesos. Buenas noches, audiencia preliminar. Neiva tampoco ha llegado. Ni en Neiva tampoco. Bueno, gracias. Fíjese que inclusive, supuestamente, se sometió a licitación. Buenas noches, audiencia preliminar. Buenas. Un 50% de algodón, un 50% de poliéster. Fíjese que inclusive, aquí destinaron los colores. Miren, el rojo vino para el Cibao Central. Cibao Norte amarillo y en la región sur el azul turquesa. Al este el verde y en el Gran Santo Domingo el azul royal. Buenas noches, audiencia preliminar. En Santo Domingo Este no han llegado. Oiga esto, gracias. Ni siquiera en Santo Domingo Este. ¿Y dónde fue que repartieron los uniformes? Buenas noches. Buenas. Buenas. Buenas noches, audiencia preliminar. Sí, buena. Adelante, su opinión. En San Cristóbal tampoco. Tampoco en San Cristóbal. No, pero esto es caótico. Y supuestamente le iban a dar 2 polocher por cada estudiante. 2 por cada niño. Andrés Navarro, ni en Neiva, ni en Cotuí, ni en Provincia de la Altagracia, ni en Provincia de Duarte, ni en San Juan de la Maguana, ni en Espaillat, ni en Asua, ni en Santo Domingo Este, ni en San Cristóbal. Buenas noches, audiencia preliminar. Sí. Adelante. Aquí en Asua hay en parte que han llegado y la mayoría todavía no han llegado los uniformes. Ok, bueno, vamos a darle la libertad y la duda. Dice un amigo que en parte de Asua se ha llegado, en otros no. Son tantos planteles escolares que ha inaugurado el presidente Medina que tal vez no es suficiente. Buenas noches, audiencia preliminar. Donde yo sé que llegaron fue a la cámara de televisión para presentarlo. Bueno, gracias. Ahí sí llegaron rápido las primeras muestras. Bueno, y el tema del canciller va más allá, porque el canciller no se refiere al tema de la nómina, no se refiere al tema del impacto de la multiplicación de las nóminas, pero sí se refiere a un tema de la situación de Venezuela. Ahí sí copaba en las primeras planas. Dice el canciller y desmiente que en República Dominicana se geste un complot en contra del gobierno de Venezuela.
Vargas Maldonado, quien rechazó hoy que desde República Dominicana se geste un complot para desestabilizar el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, como denunciara el mandatario de la nación suramericana. Vargas Maldonado aseguró que el interés del gobierno dominicano es que Venezuela pueda resolver sus conflictos a través del diálogo. Nosotros rechazamos cualquier tipo de acción de esa naturaleza, ya lo habíamos expresado anteriormente, pero dudo que de nuestro país, que es un país que siempre se presta a fortalecer la democracia, al respeto a la soberanía de los demás países, a propiciar el diálogo como salida democrática a conflictos, se puede estar produciendo una acción de esa naturaleza. El presidente Nicolás Maduro en reiteradas ocasiones ha denunciado conspiraciones, lo que ha motivado que varios cancilleres de la región pongan en agenda el tema para el próximo encuentro de las Naciones Unidas. A eso sí se dirige el canciller de la República, Miguel Vargas Maldonado, pero cuando es abordado sobre el tema del impacto que ha tenido el aumento en la nómina, a eso no se refiere. Vamos a tomar esta desde el interior. Buenas noches, audiencia preliminar. Aquí en los patos tampoco se han dado los uniformes. ¿En dónde? ¿Barahona tampoco han llegado? Aquí en los patos de Barahona no se han dado los uniformes tampoco. Gracias, ahí está. En los patos de Barahona ya no ha llegado tampoco. Buenas noches, audiencia preliminar. Aló, buenas noches. Adelante. El 4% para la educación es para el ministro, para el bolsillo de ellos. Bueno, eso es triste. Buenas noches, audiencia preliminar. Buenas. La gestión de Andrés Navarro, entonces, es catalogada de alguna forma u otra con que el impacto no ha sido muy positivo. Si aquí ya yo he mencionado unas 12 provincias hacia donde se destinaron los 600 millones de pesos para los uniformes. Buenas noches. Buenas. Parece que hay un pequeño problemita. Fíjense algo, y es donde nosotros comenzamos ya a tratar de alguna forma u otra a concientizarlo, a usted que no está viendo. Fíjense ese tema de la Cancillería, un impacto de más de 1.000 millones. Estamos hablando también de un tema en Punta Catalina, esa famosa planta carbón que ha significado más de 2.000 millones en inversión y que tuvimos a una empresa, Odebrecht, que aceptó un soborno y que aceptó pagar 184 millones de dólares, pues luego un arbitraje internacional lleva a la República Dominicana con fines de demandarla por unos 708 millones de dólares que supuestamente surgen como trabajo adicional. Pero encima de esto, fíjese la próxima noticia, y que nosotros nos hemos hecho eco, no hemos cansado de denunciar la trama que existe, el complot que existe en nuestro país, en convenio con las autoridades, tanto locales como las haitianas. Y fíjense que ahora dicen que califican de insostenible para el Estado más de 500 niños de haitianas que nacen en República Dominicana. Calificaron de insostenible para el Estado el hecho de que en las maternidades del Gran Santo Domingo se registren más de 500 partos de mujeres haitianas mensualmente. Leticia Díaz nos presenta los detalles. El senador Tommy Galán hizo el llamado específicamente al Servicio Nacional de Salud a tomar control sobre las extranjeras que llegan a las maternidades del país. No es posible que el presupuesto nacional, que de hecho resulte insuficiente para poder mantener la reforma de todo el sistema de salud, se pueda ir de esa manera por un tema de haitianos ilegales, por un tema de la incapacidad de regular esa situación. Asimismo, otros legisladores plantean la necesidad de un plan de emergencia para controlar el tráfico de ilegales en las fronteras. Es muy triste que aquí se le niegue a una parturienta que llegue de un hermano país, como pasaría con una dominicana que esté, un inmigrante en Europa o en Estados Unidos, que no la atiendan de manera formal. En tanto que Fidel Santana afirma que es un problema de Estado en el cual deben de intervenir todos los actores. La solidaridad del pueblo dominicano y del Estado dominicano con Haití lo que manda es auspiciar la instalación de una cortina de centros hospitalarios y maternidades en la zona fronteriza.
Según las estadísticas, los primeros 8 meses del año 2018 se registraron 4.339 nacimientos de niños haitianos a razón de 542 partos por mes. Esto en las principales maternidades del Gran Santo Domingo. No, es que esto hay que verlo. Pues yo lo veo y no lo creo. Ese caballero dice que la solidaridad de nuestro pueblo debe llevarnos a establecer hospitales en la línea fronteriza para ir en auxilio de esas parturientas. Y yo le pregunto, ¿quién paga esos hospitales? ¿Quién va a correr con ese gasto? Al igual que la señora anterior que dice que sería muy triste y que debe existir solidaridad, que a una persona inmigrante se le sea negado un servicio de salud. No, lo que estamos hablando es que debe mantenerse una ley migratoria, que aquí debe haber orden, porque usted habla de Europa, pero si una dominicana, un inmigrante, una extranjera en cualquier país del mundo, en un estado de gestación, acude a un hospital público, le atienden, como usted dice, pero le pasan la factura. En Estados Unidos a usted le atienden y le mandan la factura a la dirección. Que usted decida no pagarla o se vaya del país, hay una persecución luego y le evitan el ingreso posterior. Pero en la República Dominicana no es que las haitianas de manera accidental estén en el momento idóneo cuando tengan que dar a luz. No, señora, es que la traen desde Haití en guaguas prácticamente para ser depositada en las emergencias de nuestro país, en la maternidad de los Minas y en las zonas particulares para que den a luz. Y luego de que dan a luz, vuelven hacia allá nuevamente. Entonces es un negocio. Y eso significa 3.000 millones de pesos todos los años. Y una situación como esta le está negando la oportunidad a una dominicana que paga impuestos y que tiene un derecho también de su país a no ser atendida en un hospital si no hay disponibilidad o si no hay cama. O si el material gastable, los insumos correspondientes se agotan porque estamos hablando de que más del 30% de nacionales en el país son haitianos, son parturientos. Y entonces aquí es que viene la famosa política internacional y colocar a la República Dominicana en foros internacionales y hablar ahora de racismo y hablar ahora de no ser solidarios, cuando el país que ven auxilio cuando Haití sucede o acontece un problema mayor es la República Dominicana. Pero cuando hay una cosita así, Haití cierra la frontera, impide el ingreso de camiones y de productos de República Dominicana hacia Haití. Pero nosotros debemos ser los más solidarios, ¿verdad? Y llevar el impacto económico, esa carga impositiva. Debe haber una política que deba regirse. Buenas noches, audiencia preliminar. Buenas noches. Oscar, tú sabes que yo estoy de acuerdo con que haya un programa y un acuerdo, que me firmen un papel donde dice, ¿cuántos hijos tú tienes? Tiene 2, cosela ahí mismo, porque así vamos evitando que sigan haciendo gente que después haya que cruzarlo por este lado, porque en Haití es un estado fallido, ahí no funciona nada, eso no es una nación, es un problema que nosotros no sé cómo que vamos a resolver eso. Muchas gracias. Nos han dejado nosotros solos. Así es, gracias. Y aparte de eso, el negocio va más allá. Aquí hay vientres de alquiler, yo no sé si usted lo sabe. ¿Usted sabe qué significa eso? Mujeres que se dan la tarea de parir para mandar a esos niños a un sector a pedir en las esquinas. Aquí hay un negocio de eso también. De gente que recluta menores de edad para ponerlo a pedir en las esquinas y utilizarlos. Pero ahí no aparece UNICEF. Ahí no aparecen los organismos internacionales, los foros internacionales, la explotación, el abuso infantil, ahí no. Cuando Migración entonces decide recogerlo, ahí sí sale Derecho Humano y todo el mundo. Pero no velan por la situación también en la que ponen una embarazada, un niño de 2 años, de 3 años, a alta hora de las noches, en las esquinas, a pedir. Ahí sí no prestan atención. Un sector salud que no aguanta una más, que no hay los recursos y que tiene recursos limitados, y encima de eso tenemos que disponer también de 3.000 millones de pesos todos los años
para esta situación. Eso pudiera ser una posible salida, la de ese televidente. A usted ha dado a luz en varias ocasiones, usted es una persona de escasos recursos, usted no significa ningún aporte económico. Vamos a prepararla entonces. Porque no estamos hablando de que no se le niegue la atención. Pero fíjense la situación tan delicada cuando hablamos de salud. Que usted está depositando una mujer que no tiene un récord médico, que no tiene chequeo prenatal, que no tiene un seguimiento y que llega de la noche a la mañana a dar a luz, sin saber la enfermedad que posiblemente pueda tener, la deficiencia a nivel de glóbulos rojos, de hematíes, de anemia, la condición en particular en la cual vaya a dar a luz, y tampoco sabemos la condición del embarazo. Imagínese usted la poca disponibilidad que hay en cuidados intensivos de personas que van a dar a luz y que tienen complicación de parto. La señora que tenga pendiente también que al dominicano le niegan la asistencia de salud. No al extranjero, no, al propio dominicano. Y cuando hay una huelga de médicos, ni se diga. Buenas noches, audiencia preliminar. Sí, buenas noches. Adelante, su opinión, por favor. Sí, yo quiero opinar de lo que están hablando ahí de los haitianos. Sí, adelante. Que eso es verdad. Porque allí en San Macorís, una persona, una haitiana que dio a luz, y cuando le hicieron los análisis y todo, tenía SIDA, y ya eso es un problema, junto con las otras que ya habían dado a luz, y entonces tenía SIDA. Eso es así. Lo querían como ocultar, lo querían hacer como callado para que no se dieran cuenta. Bueno, gracias. Y es una condición, y no vamos a discriminar a una persona por una condición particular, por una enfermedad, sobre todo como la del VIH, sino que los hospitales deben tener cierto tipo de control, porque aquí hay estadísticas que hay que manejar. Llevar estadísticas como estas permiten que un país sea mucho más organizado y llevar un recuento. Pero también sabemos de la deficiencia que hay en nuestro sector salud y de los equipos que se utilizan en un proceso de parto. Si se someten a un proceso real de depuración, de que esos utensilios que se utilizan, pues pasen por el procedimiento para evitar contagiar a otro paciente. Buenas noches. Aló, buenas noches. Adelante, su opinión. Aquí los haitianos hacen de todo. Aquí los haitianos atracan, los haitianos dan machetazos y los derechos humanos ahí no salen a reclamar, a decir lo que le hacen a los dominicanos. Gracias. No solamente los haitianos, los venezolanos, los dominicanos, porque hay de todo en la viña del Señor. El problema de esto es que al no existir una política migratoria, no hay un control, no hay una estadística. Y estamos hablando de un plan de regularización que cada día se extiende. Pero hace pocas semanas vimos todavía que había gente llevando documentos para regularizar un proceso. Y que muchos no reunían los requisitos, que también era un negocio. Y muchos haitianos quejándose. Entonces, así no. Si no hay un orden, la República Dominicana no va a poder salir de donde está hoy en día. Por eso es que usted ve que muchos nacionales que decidieron irse del país en algún momento, ya no le hace falta a su país. Anteriormente, el que se iba afuera a trabajar sudado y a durar 15, 20 años trabajando en un país completamente extraño al de él, lo hacía con la posibilidad y con el deseo de venir de retirada a su país. Pero cuando no es la delincuencia, cuando no es la corrupción o cuando es lo insensato que es el gobierno, ya eso aleja a que esas personas quieran regresar. Y lamentablemente esto le allana el camino a esos funcionarios corruptos que quieren adueñarse de nuestro país y que buscan que esos que pueden echar hacia adelante a nuestro país terminen abandonando la República Dominicana para ellos servirse en bandeja de plata. Fíjense el caso con Punta Catalina. Era una de las puntas de lanza del gobierno de Medina y supuestamente es la solución a los apagones que tenemos años y años arrastrando. Una inversión de más de 2.300 millones de dólares y que supuestamente
culmina ya en diciembre o a principios de año. Resulta que ahora sale a la palestra un empresariado privado que esté en disposición de financiar la parte que hace falta o de adquirir el 49% de las acciones de Punta Catalina para privatizar la energía eléctrica. O sea, la obra que usted manifestó y anunció con bombos y platillos y que ha significado no solamente inversión, sino problema. Ya estamos ahora en un arbitraje con Odebrecht. Entonces ahora la posibilidad de ponerle en manos de la privatización con un 49%. No, lo grande es que se respalde el acuerdo del gobierno y el consorcio constructor de Punta Catalina para culminar el proyecto. Vamos a ver qué tenemos ahí. Si la tenemos ahí a mano. Un acuerdo previo entre el gobierno dominicano y el consorcio constructor de Punta Catalina con el propósito ya de terminar el proceso y tal vez de proceder a una venta. A ver si el director lo tiene ahí a mano o si hay problemitas técnicos. Pasamos ahora a la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias, quien respaldó el acuerdo establecido entre autoridades del sector eléctrico y el consorcio productor de plantas a carbón Punta Catalina, en el que se estableció crear un fondo de contingencia a los fines de culminar la obra. Circe Almanzar planteó que el interés del sector empresarial es que prevalezca la estabilidad financiera en República Dominicana y abogó para que los procesos que llevan las partes involucradas en el proyecto energético lleguen a un acuerdo favorable. La entrada en funcionamiento de la planta es de lo más rápido posible para paliar un poco la situación que se está generando con la salida del ciclo combinado de AES. Recordar que el pasado lunes el gobierno anunció que se creó un fondo de contingencia que supera los $300 millones para terminar con la construcción de la planta de Punta Catalina. Mire usted, otro fondo de contingencia, $300 millones más, para tratar de culminar el proceso. Y supuestamente nuestra solución a estos apagones, que en las últimas semanas ha puesto con el grito al cielo a los ciudadanos, sobre todo a los pequeños empresarios, que tienen que utilizar plantas eléctricas por más de 10 horas. Y lo grande de esto, con una luz carísima, altísima. En mi casa, por ejemplo, se triplicó la luz. Yo salgo a las 6 de la mañana y llego pasada las 10 de la noche. Se triplicó la luz. Yo quisiera que alguien me explicara eso. Buenas noches, audiencia preliminar. Adelante, está al aire. Yo quisiera que alguien me explicara. Buenas noches. Bueno, vamos a ver esta. Buenas noches. Sí, buenas noches. Tú estabas diciendo 2.300 millones. ¿Tú sabes para cuánto que llega Catalina? Eran 3.000 millones de dólares que iba a llegar. Mal contado. A los cálculos. Eran 3.000 que iba a llegar. Y mal contado, gracias. Es un estimado, como dice. Sin los adicionales, sin el proceso de funcionamiento, sin aquello, sin lo otro. Y así va la situación. Yo quiero hacer un llamado antes que se nos vaya el tiempo. En el día de hoy sufrió un aparatoso accidente un sobrino de Fran Rainieri, que estuvo circulando ahí en una de nuestras carreteras del país. Yo quiero hacer un llamado a la prudencia en sentido general, independientemente de la situación que haya provocado el accidente. Fíjense ahí, eso es un carro con alta seguridad, estamos hablando de un Porsche, y la condición en la que quedó al accidentarse, pues naturalmente usted lo está viendo con sus propios ojos. Altas velocidades, imprudencias en las calles, monitoreo que uno siempre manda al Ministerio de Obras Públicas, sobre todo en esa carretera de la Autovía del Este, donde muchas veces animales de granjas y demás pues logran entrar a las carreteras, puede provocar un accidente y terminar con la vida de cualquier persona. Vamos a ser comedidos en sentido general. Usted al volante, tener las precauciones, el exceso de velocidad, el no estar manejando con celulares a mano, las bebidas alcohólicas, la prudencia también con la competitividad. Obras públicas que monitoree también la facilidad y las condiciones de las carreteras, la iluminación, el chequeo rutinario para tratar de disminuir los accidentes de tránsito que en nuestro país son los más altos de Latinoamérica.
que realmente luego puede esto llevar a pérdida de vida. Lo material se recupera, pero la vida es lo que debemos proteger. Buenas noches, audiencia preliminar. Sí, buenas noches. Adelante. Los materiales se recuperan. Su opinión, por favor. Buenas noches, audiencia preliminar. ¿Está al aire? Sí, adelante. Bueno, que nos escuchen por favor a través del teléfono, porque si no, se hace difícil la comunicación. Andrés Navarro, nuevamente, esa inversión de los uniformes, más de 600 millones de pesos. Tenemos 13 provincias que no ha llegado el uniforme. Neiva, Cotuí, La Altagracia, Provincia Duarte, San Juan de la Maguana, Espaillat, Azua, Santo Domingo Este, San Cristóbal, en Los Patos de Barahona. Son parte de las provincias que el uniforme no ha llegado. Y ya comenzó el proceso escolar. Ya tenemos 3 huelgas de maestros en diferentes provincias. Vamos a prestarle atención a ese sector que hay un 4% asignado. Así como se le da seguimiento, ¿verdad?, a todo lo que acontece con relación a esto, vamos a ver que esa inversión realmente llegara a los más necesitados, que pueda darse la utilidad que se está buscando. Buenas noches. En la lista viene Elias Piña también, que se le escapó. Bueno, gracias. Elias Piña se une al proceso. Ya vamos por 15, Andrés Navarro. La pregunta sería, ¿dónde llegó el uniforme? ¿Dónde llegó el uniforme? ¿Y dónde está el desayuno escolar, que también en muchas provincias no está llegando? Vamos a prestarle atención, porque si el presidente Medina ha hecho esfuerzos, ¿verdad?, trascendentales por hacer diferentes escuelas, que vi que entregó 3 más por la zona del Cibao, más de 1.900 planteles ha entregado el presidente Medina en su gestión, hay que aplaudirlo. Muchos de ellos todavía no están equipados, no están en funcionamiento, otros sí. Entonces la pregunta viene, luego de hacer esta inversión en infraestructura, vamos a ponerla a funcionar, y parte del funcionamiento lleva la preparación de nuestros maestros, de nuestros profesionales, que de por sí en el último examen presentaron deficiencia. Apenas un 30% superó el examen. Pero también debemos equiparla, las escuelas, debemos brindarle los uniformes a esas personas que lo necesitan, el desayuno escolar. Buenas noches. Buenas. Hay problemita en la línea internacional. Vamos a ver si ahora sí entra. Buenas noches. Audiencia preliminar. ¿Sabe qué? Los mandaron para aquí para mandar la mochila. ¿Cómo fue? Buena. Buena. Adelante, adelante. Fue que los mandaron para mandar la mochila. Gracias. Mandar el uniforme dentro de la mochila de INAVIE. Es una situación que causa revuelo. Eso ha llevado a la salida de varios espacios del aire, porque hay sectores poderosos. Si usted no quiere que una situación salga a la luz pública, trate de hacerla bien, o mejor no la haga. Yo siempre he dicho que cuando usted se embarca en algo y quiere realizar alguna actividad o debe tomar alguna decisión, trate de hacerla bien, si no, mejor no la haga. Porque de buenos esfuerzos estamos cansados. Buenas noches. En Bonao no ha llegado tampoco. ¿En Bonao? Claro. Bueno, tampoco en Bonao, vamos por 15. Yo quisiera despedir con este pequeño corte audiovisual de esta gran artista Genya y el laboratorio, multifacética, que está en un media tours por Bonao y por Santiago, donde está dando a conocer este pequeño videoclip que vamos a compartir con ustedes para que preste atención a esta bachata, a estos sonidos y a esta fusión que ha comenzado esta gran artista Genya a acaparar territorio dominicano y que próximamente estará en Miami, estará en Los Ángeles, estará por Sudamérica con una gira, llevando buena música a buenos sectores, y que usted desde aquí debe comenzar a prestar atención y debe comenzar a escucharla. Si el director la tiene ahí en queue para tirar un pequeño pedacito, y por ahí nos vamos a ir dándole las gracias a usted por la sintonía prestada, por estar con nosotros como es costumbre tras las 10 de la noche y por hacer de este espacio su espacio favorito. Así que su compromiso mañana a la misma hora y por el mismo canal, y los créditos a CDN por las imágenes de apoyo que son bastón para llevar la mejor información. Vamos a compartir esto de Genya y nos vemos mañana. Ese día peleamos fuerte tú y yo, y eso nunca había pasado, no.
penetra más. Ese día peleamos fuerte tú y yo, y eso nunca había pasado, no, no, no. De ambos lados hicimos lo que se podía para no vivir como gente perdida. Dime si es porque soy más joven que tú, que no podemos amarnos, no. Tu presencia que me da la alegría en mi vida. Había una vez un funcionario, había una vez un funcionario, que el presidente lo nombró de secretario, que el presidente lo nombró de secretario, y comenzó, coge aquí, coge allá, coge allá, coge aquí, coge aquí, coge allá.